Hola hermanos, buenas noches familia ITFE. Gracias por estar conectados con nosotros a nuestro segundo servicio de este día domingo. Esperamos que todos se encuentren bien. Hemos preparado un servicio súper especial para cada uno de ustedes. Y vamos a dar inicio con las alabanzas, así que disfrútenlo, preparemos nuestros corazones para alabar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Bienvenidos. Ahí donde estamos en nuestras casas reunidos, vamos a alzar la voz todos juntos y vamos a decirle al Señor, te pertenezco. Vamos juntos. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Cántale con el corazón. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Oh, mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca
noches, hermanos, qué gusto saludarles, bienvenidos a Noche Sigfe. Hoy quiero compartir la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. El tema que vimos fue ¿dónde está Dios? Y entendimos claramente que Dios está con nosotros y está en nosotros. Y fueron varios versículos que nos llevaron a corroborar estas respuestas claras a esta pregunta. Pero la pregunta que surgió también fue ¿dónde está nuestro corazón? Y espero que cada uno de nosotros haya podido tener un tiempo a solas con Dios entre semana para responder esa pregunta. En medio de todo lo que íbamos conversando, el versículo clave era donde Abimelech se acerca a Abraham y le dice, es obvio que Dios está contigo. Entonces ya está claro que Dios está con nosotros, pero hay momentos donde los cristianos tenemos ciertas dificultades y donde pasamos ciertos momentos de tensión. Por ejemplo, cuando dos cristianos o dos personas que son hijas de Dios tienen problemas y pasan por un periodo de conflicto. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama ¿dónde está Dios en el conflicto? ¿Y por qué hablar de conflicto? Porque creo que en este tiempo que hemos vuelto a casa y todos estamos pasando más tiempo en casa, ciertos conflictos se han ido revelando, se han ido mostrando o saliendo a la luz porque estamos más tiempo en casa. Antes de la cuarentena, cada uno de nosotros tenía su día a día, sus ocupaciones, sus responsabilidades y pasábamos poco tiempo en casa o nos cruzábamos muy poco entre los miembros de una familia y era solamente para ponernos al día, una que otra conversación y todos nuevamente a nuestras actividades o a descansar según correspondía la hora. Entonces, ahora que no tenemos todas estas ocupaciones, sino que estamos en casa, creo que ciertas tensiones son normales y se han presentado en ese tiempo. Quizás usted ha discutido con su esposa, con su esposo, quizás usted ha discutido con sus hijos, o los mismos hermanos, o los entre hermanos se han peleado, han discutido, porque estamos pasando más tiempo a solas y juntos en casa. Y es normal que en la convivencia haya momentos de tensión. Pero la pregunta que surge de esto es, ¿dónde está Dios cuando las situaciones se ponen complicadas? ¿Dónde está Dios cuando dos esposos se discuten? ¿Dónde está Dios cuando dos hermanos pelean? ¿Dónde está Dios cuando los hijos se enfrentan a los padres o los padres se enfrentan a los hijos? ¿Dónde está Dios? Y quiero empezar este tiempo pudiendo entender un principio que es clave para nosotros. Y el principio es que Dios siempre quiere que sus hijos estén de acuerdo. Que Dios quiere que sus hijos siempre permanezcan en unidad. Y eso lo dice Mateo capítulo 18, versículo 19. Si tú puedes buscar en tu Biblia Mateo 18, 19, dice lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo se los dará. Mira qué interesante esto. La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios respalda el acuerdo. Cuando Dios une a dos personas, el esposo y la esposa, Dios los une para que ellos estén de acuerdo y se unen de mutuo acuerdo. Por eso cuando Dios une a dos personas, esto no lo separa el hombre, porque lo que se unió en acuerdo aquí en la tierra también queda sellado en el cielo de acuerdo a este principio. Pero todo lo demás, ya sea en contratos, tratos, de palabras, sea lo que sea que usted promete y se pone de acuerdo con alguien, recuerde siempre que eso también queda sellado en el cielo. Por eso Dios quiere que las personas siempre permanezcamos de acuerdo. Dios está en la unidad. Dios respalda la armonía. Dios respalda el acuerdo entre dos o más personas que pertenecen a una familia. ¿Estamos? Entonces, lo que Dios quiere es que usted permanezca en armonía, en amistad y en acuerdo con los miembros de su familia. A Dios no le agrada que estemos en discusiones. A Dios no le agrada que estemos peleados. Por eso la Biblia dice que no se esconda el sol en nuestro enojo. Que nuestra ira, que nuestra molestia no dure hasta la noche o que no dure muchos días. ¿Por qué? Porque no es lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada es que permanezcamos en unidad y permanezcamos en acuerdo. Pero hay alguien que sí sabe que esto puede suceder entre hijos de Dios. Los desacuerdos, los conflictos. Y este es el diablo. El diablo quiere hacer todo lo que es contrario a Dios y por supuesto quiere llevarnos a nosotros a posiciones donde no le agrademos a Dios. Y por eso
Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25, nuestro Señor Jesucristo descubre las intenciones reales del enemigo y dice lo siguiente: un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Estamos de acuerdo? Mira qué bonito lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Nos está revelando lo que el enemigo quiere hacer en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Dios quiere el acuerdo, pero el diablo quiere desintegrar tu familia. El diablo quiere desunir tu familia. El diablo quiere generar conflictos en la familia. Entonces, quiero empezar este mensaje de hoy. ¿Dónde está Dios en el conflicto? Poniendo a Dios en la posición correcta, y el principio dice: Dios está donde dos se ponen de acuerdo, donde 2, 3, 4 miembros de una familia están de acuerdo, en la armonía, en la unidad, en el amor. Allí está Dios. ¿Quién estorba eso? El diablo. El diablo quiere desintegrar una familia. El diablo quiere destruir la familia. ¿Y cómo lo hace? A través de los conflictos, pero conflictos sin resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy quiero compartir un poco y 3 puntos básicos. Cuando los esposos discuten, cuando los hermanos discuten, y por último, voy a dar un principio que es muy importante para poder evitar los conflictos. Así es que acompáñame a ver esto esta noche. En primer lugar, vamos a ver dónde está Dios en el conflicto matrimonial. Cuando los esposos discuten. Muchas veces hemos tenido tensiones entre los esposos, ¿cierto? Por diferentes situaciones, por pequeñas cosas y muchas veces por grandes cosas. Pero algo que quiero entregarles esta noche como un principio también en esta parte o este punto es de dónde nacen los conflictos. ¿De dónde nacen las discusiones? ¿De dónde nacen las peleas? Y yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, porque es importante identificar esto. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen porque no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Qué interesante lo que nos está diciendo Santiago. Dice, ¿de dónde nacen las disputas? ¿De dónde nacen las peleas? Y nacen de los deseos egoístas de nuestro corazón. La Biblia dice claramente que no es lo que está fuera lo que contamina al hombre, sino que el hombre ya está contaminado en su corazón por causa del pecado. Entonces, hermanos y hermanas, los matrimonios en esta noche, yo quiero hablarles a ustedes. Tengamos cuidado con nuestro corazón, porque a veces las discusiones que planteamos en las relaciones o en el matrimonio, las peleas que surgen dentro del matrimonio, muchas veces tienen su origen en nuestro corazón, en nuestros malos deseos. Solo por mencionar algo dicen, aquí es interesante, dice, desean lo que no tienen, envidian lo que otros tienen. 2 palabras interesantes. Desean lo que no tienen. Muchas veces nos comparamos con otras personas. ¿Por qué no eres como el esposo de tal? ¿Por qué no eres como la esposa de tal? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué no haces así? ¿Por qué no cocinas como mi mamá? ¿Por qué no haces esto? Y empezamos a desear lo que no tenemos. Cuando éramos enamorados, amábamos lo que no tenía la otra persona. Te decían, ten cuidado porque esta persona puede tener esto. No, yo lo amo, yo lo voy a hacer cambiar, va a ser diferente. Pero cuando ya llegamos al matrimonio, eso que antes amábamos y que supuestamente nosotros íbamos a mejorar, resulta que terminó convirtiéndose en las tensiones constantes en el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces empezamos a desear lo que no tiene la otra persona. Y cuidado, porque a veces eso nos lleva a poner nuestra mirada en otras personas. Y allí nace la infidelidad. Así es que tengamos cuidado con esto. Pero algo más dice, envidian lo que otros tienen. A veces discuten porque quisieran tener la vida de otras personas.
¿Por qué no somos como la familia tal que mira la casa que tiene? ¿Por qué no somos como la familia tal que tiene, mira el carro que tiene? ¿Por qué no somos como esa familia que viven de esta manera? Todos los domingos se van a un club, a pasear, a descansar, a la piscina, a la playa. Y muchas veces ese reclamo es entre esposos, pero a veces es de los hijos a los padres también. ¿Y qué generan? Tensiones, porque queremos más, queremos y envidiamos lo que otros tienen. Por eso luchan, dice, y les hacen la guerra a veces para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y eso resuelve tan simple lo anterior. Resulta que yo no tengo por qué desear ni envidiar lo de otros, sino que lo que tengo que hacer es pedírselo a Dios. Usted desea que su esposo cambie, usted desea que su esposa cambie, no tiene que pelearlo. No tiene que ir y armar una pelea para poder lograr esto. La Biblia dice, ora, pídeselo a Dios, pero con un corazón correcto. Porque si lo pides por tus malos deseos o solo por algo que a ti te dé placer, Dios no te lo va a dar. Pero si realmente lo pides porque es justo y es bueno y es correcto delante de Dios, Dios te lo va a dar. La Biblia dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú deseas que tu esposo cambie, tu esposa cambie, ora. No envidies la vida que otros tienen. Pídele a Dios, Señor, a mí me gustaría tener una casa. No es malo pedirle una casa a Dios. No es malo pedirle un carro a Dios. No es malo pedirle a Dios que te pueda regalar ciertas cosas o te pueda abrir puertas para lograr ciertos objetivos. No es malo, pero pídeselo a Dios desde un corazón correcto. No porque la fulanita tiene, no porque el fulanito tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y ama a tu esposo y a tu esposa tal y como es. Uno de los principios que enseñamos en el grupo de matrimonios es que los esposos y las esposas desean una cosa en particular. La Biblia dice, mujeres, respeten a sus esposos, y la Biblia dice, maridos, amen a sus mujeres. Estas dos cosas son importantes. Los esposos debemos amar a nuestras mujeres y las mujeres deben respetar a su esposo. Cuando estas dos cosas están presentes, hermanos, les aseguro que su matrimonio va a funcionar mejor y los conflictos van a ser menos. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a mi esposa me respeta, y cuando mi esposa me respeta, yo la amo. Entonces, ese es un círculo que normalmente se va a ir dando y vamos a ser felices. Y en eso se glorifica a Dios. ¿Se acuerdan el principio que di al comienzo? Dios está en el acuerdo. Entonces, cuando estamos de acuerdo en amarnos, en respetarnos, se van a un lado los malos deseos, se van a un lado las envidias, se van a un lado los deseos pecaminosos y los conflictos van a disminuir en el matrimonio. Tenemos que aprender a luchar y esforzarnos por lograr acuerdos en el matrimonio. Porque lo que el diablo quiere es dividir la familia para desintegrarla, para destruirla. Y no permitas que eso pase. Así es que ya sabes, hay muchos puntos más por hablar de los conflictos. Hay muchos puntos más por hablar de los matrimonios. La Biblia está llena de ejemplos de matrimonios que discutieron. Por ejemplo, Abraham y Sara. Cuando Agar tuvo su hijo, dice que la miraba mal y Sara fue y le reclamó a Abraham, tu sierva me mira feo, me hace mal los ojos, me tuerce la cara, me mira de arriba para abajo, me tuerce los ojos, yo ya no sé qué hacer con ella. ¿Me entiendes? Le fue y le reclamó. ¿Y Abraham qué hizo? Bueno, es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Discusiones. También estuvieron en discusión Lot y su esposa. Cuando Lot estuvieron saliendo del lugar de Sodoma y Gomorra, Lot se fue por delante con sus hijas y le dijeron, no voltees. Y su esposa volteó a desear lo malo. Y Lot volteó y vio que se había hecho una estatua de sal. Qué difícil situación. Otra discusión es, por ejemplo, la esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Otro ejemplo de tensión en el matrimonio. Otra tensión en el matrimonio fue cuando David entró con el arca del Señor danzando y glorificando a Dios. Y su esposa lo miró desde lejos y sintió vergüenza. Y cuando se le acercó, le dijo, me da vergüenza lo que tú has hecho. Parecías un cualquiera bailando así. Parecías un vil, parecías. Y David le responde y le dice, si es por Dios y glorificar a Dios, me haré más vil todavía por el nombre del Señor. Discusiones, tensiones en los personajes de la Biblia. Pero déjame decirte algo, en ese momento, cuando hay tensiones, Dios está presente. Pero Dios está presente no en medio del problema.
está allí mirando que sus hijos están discutiendo y Él les dice en su palabra, yo quiero que ustedes estén de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Dios no va a tomar parte de tu esposo ni de tu esposa, no van a tomar parte de ninguno. Dios está amándolos a los dos, cuidándolos a los dos y muchas veces diciendo, no digas eso, no vayas por ese camino, no lo ataques de esta manera, no lo ataques de esta manera. Así es que tengamos cuidado. Recuerda, ¿dónde está Dios en medio del conflicto matrimonial? En el acuerdo, en la reconciliación. Si tú vas a discutir con tu esposo o tu esposa, debe terminar la discusión con un acuerdo. Si no llegas a un acuerdo, a una solución, no resolviste nada, esa herida queda abierta y esa herida abierta es terreno para Satanás para destruir tu matrimonio. Así es que Dios está en el conflicto cuidando del matrimonio y ayudándoles a ponerse de acuerdo, pero nunca toma parte de ninguna persona porque Dios los ama a los dos. En segundo lugar, veremos dónde está Dios en el conflicto entre los hermanos. Cuando estos conflictos suceden entre dos hermanos, son mucho más duros, porque al haber tanta confianza y al conocerse tanto, muchas veces tienden a acusarse el uno al otro cuando discuten frente a los papás, y cuando están entre ellos son más duros y muchas veces llegan a los golpes. Seguramente te ha pasado entre tus hijos, o también tú, si tienes hermanos mayores o menores, alguna vez has tenido discusiones que lamentablemente han terminado en golpes. Pero estas discusiones son normales entre hermanos, solamente que hay que saberlas manejar. Hay un ejemplo en la Biblia en Números capítulo 12 que es muy interesante y quiero compartir contigo esta noche. Y dice lo siguiente en Números capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Mira qué interesante, 3 hermanos estaban discutiendo, básicamente 2 contra 1, porque Moisés era muy humilde, muy tranquilo y no se había metido en la discusión. Pero 2 hermanos empezaron a hablar mal de Moisés, que aparte de ser su hermano menor, era el escogido de Dios, era el ungido de Dios. Y era interesante todo lo que ellos estaban provocando, porque empezaron a murmurar de Moisés, por lo que se había casado con una mujer que no era judía, que no era hebrea, que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces empezaron a hablar mal de su hermano. Y esto generó una disputa. Y cuando hay este problema entre 3 personas tan importantes en medio de la congregación, iban a empezar a generar divisiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hubo un problema. ¿Quién intervino? Intervino Dios. Dios intervino para poder llamarles la atención a Aarón y a Miriam por lo que estaban haciendo. Y no dejó pasar esto que había sucedido como algo más o como sin ningún castigo. Porque miren lo que dice el versículo 8 y 10. ¿Por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Pregunta Dios. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando llegó el momento que Dios los llamó a los 3, dijo, vayan al tabernáculo, y empezó a llamarles la atención. ¿Por qué ustedes hablaron mal de Moisés? ¿Por qué tenían que haber hecho esto? Eso está mal. Les llamó la atención, intervino e hizo justicia. Y cuando él dejó el tabernáculo, Miriam quedó completamente leprosa, castigada por haber hablado mal de aquel que Dios había elegido. Vamos al punto del conflicto. Los hermanos pueden discutir. Como les dije, Dios está presente en el acuerdo, no en la discusión. El diablo quiere que discutamos. Cuando los hermanos están discutiendo, son los padres los que tienen que intervenir para poner un alto y hacer lo que es justo, apoyar lo que es justo. Y Dios hizo lo mismo. Como un padre de estos 3 personajes, llamó a los 3 y dijo, vayan los 3 al tabernáculo que ahí vamos a conversar. Pasen al cuarto que ahí conversamos, ¿cierto? Y los llevó allá y les llamó la atención a los que estaban haciendo mal. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está Dios en el conflicto? Dios está en el lugar de la justicia. Dios está
tomando una posición en esta discusión? Claro que sí, porque Dios toma la posición de Moisés y defiende a Moisés por cuanto la Biblia dice que él era el hombre muy humilde, era un hombre más humilde, que no había nadie más humilde que Moisés sobre la tierra. Era un hombre bueno. Y él no se iba a defender, él no iba a pelear, él no iba a decir nada, simplemente iba a seguir adelante. Pero Dios llamó la atención de aquellos que estaban haciendo mal. Creo que esa es la posición de los padres cuando hay un conflicto entre hermanos. Los padres deben tomar esa posición, llamar a la reunión y poner las cosas en orden y tomar una posición por aquel que está siendo maltratado o está siendo juzgado equivocadamente, o sencillamente están tomar el parte por aquel que hace lo bueno y llamar la atención de aquel que esté equivocado sin sentir ninguna preferencia, sin ningún tipo de motivación equivocada, con la limpieza del corazón y la justicia delante de Dios, tomar parte por aquello que es correcto y justo. En el conflicto entre hermanos, Dios va a estar con aquella persona que está teniendo la razón o está siendo justa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los padres son los que representan a Dios en medio del conflicto de los hijos, y son los padres los que deben llevar a cabo la justicia delante de Dios para que los hijos puedan aprender lo que es justo, verdadero y bueno. Pero esto me lleva a un tercer punto que es interesante, que va a regir los dos anteriores. Y algo que quiero dar un consejo para todos ustedes es: no irrespetes por tener familiaridad. Este es un principio clave que quiero dejar con ustedes esta noche ya, y con esto termino. No irrespetes por tener familiaridad. Un ejemplo en el Antiguo Testamento es la oposición que Coré tuvo contra Moisés. En Números capítulo 16 versículo 3 dice: se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos, el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Esta es una típica lucha por el poder. Coré anhelaba el poder, pero el Señor tomó el lado de Moisés y Aarón. Cuando Miriam y Aarón se levantaron contra Moisés, Dios tomó el lugar de Moisés porque era lo justo, porque ellos estaban criticando a aquello que Dios había bendecido. Y es interesante lo que tengo para decirte esta noche. Cuando estamos en familia, cuando pasamos tanto tiempo juntos y empezamos a tener bromas y empezamos a pasar momentos de diversión, empezamos a sentir esa familiaridad. Pero ten cuidado con esa familiaridad, porque el hecho de que tus padres, le hablo a los hijos, el hecho de que tus padres te hayan dado confianza, tus padres te permitan muchas cosas, no significa que tú puedes irte hasta el codo, como se dice. Te dan la mano y te vas hasta el codo. No porque te dan esa familiaridad, porque se genera esa confianza, tú puedes tratar a tus padres como quieres, o tú puedes faltarles al respeto a tus padres por la confianza o por la familiaridad que tienen, como fue como Aarón y María. Moisés era su hermano y era el menor. Y estaban tan familiarizados con Moisés y hablaban tanto con Moisés y compartían tanto con Moisés que llegó el punto en que lo criticaron, y eso pudo generar un gran problema en el pueblo. Coré estaba tan cercano a Moisés que él empezó a anhelar el poder, y por eso quiso hacer una rebelión, quiso hacer una revolución, porque empezó a anhelar el poder. Pero Dios tomó parte de Moisés y Aarón. Entonces, ¿qué significa? Ten cuidado con la familiaridad. No irrespetes a tus padres por la familiaridad. Pero también está en la otra dimensión. No irrespetes a tus hijos por la familiaridad. No porque tus hijos son tuyos, por supuesto, y no porque son menores que tú, los tienes que maltratar. No porque son menores que tú, los puedes abusar o puedes tratarlos o hablarles como tú quieras. No se trata de eso. Creo que lo importante es respetarnos. El respeto de lo que es la familia, porque en el irrespeto está la división, en el irrespeto están los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Y el irrespeto creo que tiene que ver mucho con una palabra que yo digo: desubicado. Muchas veces te desubicas cuando hay mucha confianza. Cuando tus papás te permiten que le digas viejito, viejita, o que a veces los tutees, que esto, cuando menos te das cuenta, estás diciéndole palabras más gruesas. Estás utilizando palabras con ellos que no deberías, tratándolos de una forma que no deberías.
Y lo mismo hacia los hijos. ¿Por qué? Por la familiaridad que se ha generado, por la confianza. Pero algo que es importante es, la confianza no debe generar irrespeto. La confianza debe generar más respeto, mayor respeto. Valora la confianza que tus padres te dan y valora la confianza que tus hijos te dan. Entonces, cuando valoramos la confianza, valoramos la familiaridad que se va adquiriendo con el tiempo y no irrespetamos, sino que respetamos, vamos a poder lograr el principio inicial, el acuerdo. Donde todos están de acuerdo aquí en la tierra, Dios se pone de acuerdo también en el cielo y lo sella. Estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que el diablo quiere? Quiere dividir. El irrespeto, el desubicarse, hace que se generen problemas en la familia. Y no solamente en la familia, a veces en el trabajo pasa lo mismo. Tienes tus jefes y a veces los tuteas. Yo tengo un problema con eso y con esto cierro mi idea. Tengo un problema con el tutear. A veces es complicado para mí cuando un joven tutea a una persona mayor. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a eso. Normalmente creo que los jóvenes debemos respetar y tratar de usted a los adultos, a menos que el adulto te dé la confianza de hacerlo o por tu posición puedas tutearlo. Pero por ser joven, simplemente debes respetar a aquellos que están por encima de ti y aprender a decir, Señor, buenas tardes, ¿usted cree, se puede, me entiende? Hablar con ese respeto, porque si nos ponemos a tutear a las personas, es más fácil irrespetarlas. Nos desubicamos más fácilmente y las irrespetamos. Sucede en la familia y sucede en el trabajo. Entonces, el principio esencial que quiero dejarte esta noche son 3, o los principios que quiero dejar esta noche son 3 claros. El primero, ponte de acuerdo siempre y resuelve los conflictos, porque cuando resuelves tus conflictos y permaneces en acuerdo, estás agradando a Dios, porque Dios le agrada la unidad, le agrada que estamos en acuerdo. Segundo principio es, ten cuidado con lo que el diablo quiere hacer en tu casa. Recuerda que el diablo quiere destruir tu familia metiéndose en el conflicto o a través del conflicto para desintegrar y destruir tu casa. Así es que cuida tu familia. Y en tercer lugar, cuídate de la familiaridad. Que la familiaridad no te lleve a irrespetar, sino que la confianza y la familiaridad que se genera en tu casa y aún con las personas de fuera de tu casa te lleven a respetar más todavía. Mi pregunta inicial fue, ¿dónde está Dios en medio del conflicto? Dios está presente en todo el conflicto, pero Dios está presente en el acuerdo. Cuando los conflictos inician, Dios está allí cuidando de las personas que están en el conflicto, pero Dios va a estar más presente y va a ser glorificado cuando el conflicto se resuelve y se lleva a una conclusión, no cuando se deja abierto. ¿Estamos de acuerdo? Dios va a estar allí porque llegamos a un acuerdo y lo que se sella aquí en la tierra se sella también en el cielo. Así es que ya sabes, Dios está presente en tus conflictos. Dios quiere estar a tu lado durante el conflicto, pero Dios quiere que lo escuches, que cuides tu corazón, que cuides tu familia y por encima de todo, que respetes. Así es que ayúdame a orar ahí delante del Señor y poder poner nuestra familia delante del Señor en este tiempo de cuarentena. Padre, bendícenos. Ayúdanos, Señor, a poder saber manejar los conflictos en casa. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero son tiempos, Señor, donde podemos buscar tu rostro y aprender, Padre Santo, que durante este tiempo, que muchas veces hemos tenido conflictos, ayúdanos a buscarte a ti, para que podamos lograr acuerdos. Señor, que no se generen más heridas por peleas, por discusiones en las familias de los que nos están viendo esta noche, sino que puedan aprender esta noche a llegar a acuerdos, a que cada discusión que se inicie pueda tener una conclusión y puedan cerrar esos temas, para que no queden abiertas heridas y el enemigo pueda encontrar en esas heridas terreno para destruir familias. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este tiempo sirva para sanar matrimonios, para sanar familias, para restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a respetarnos más cuando seamos más familiares, cuando haya más confianza, que podamos respetar más, Señor, que no utilicemos la confianza para irrespetarnos.
Ayúdanos, Señor, y no permitas que el diablo destruya familias en este tiempo, sino que al contrario, al salir de la cuarentena, podamos encontrarnos con una iglesia fortalecida por las familias fortalecidas que saldrán de esta cuarentena, porque tú te vas a glorificar en cada uno de ellos. Gracias te doy, Padre. Bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión, bendigo su familia y te pido que tú te glorifiques y que tú los cuides y que tú los guíes en medio de aquellos conflictos que puedan presentarse en este tiempo. Gracias, Señor. Oramos confiados en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Buenas noches. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Promesas selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio
Gracias familia por haber sido parte de este servicio. Sé que lo han disfrutado y no se olviden que durante la semana tenemos actividades como las reuniones de oración y otros. Y no dejen de compartir a nuestros familiares y amigos a través de sus redes sociales. Manténganse en contacto con ICFE. Gracias y Dios me lo bendiga. Buenas noches.